Entonces, lo que estaba hablando hace un momento, podemos utilizar o existen los valores, los operadores para incremento, em, que es el más más, y estábamos haciendo la prueba de que podíamos incrementar una variable. O sea, estábamos tratando de hacer lo siguiente. Si teníamos la variable num1 y la queríamos incrementar en 1, entonces teníamos que tomar nuevamente la variable num1 y sumarle 1, ¿cierto? Y con eso incrementábamos la variable. En este momento la variable vale 12, ¿cierto? Num1. Si queríamos incrementarlo nuevamente en 1, pues teníamos que tomar nuevamente la variable y mire, hacer todo este paso. Entonces, hay métodos más abreviados. Uno de esos es tomar el operador de incremento, num1, tomamos el nombre de la variable y indicamos que se va a incrementar con más más. ¿Listo? Tengan en cuenta que cuando usted incrementa de esta manera, primero termina de ejecutar el resto de instrucciones que puedan estar conformando el bucle o estar conformando el set de instrucciones donde se está ejecutando, y luego sí hace el incremento. En el caso de la consola, hay una instrucción que viene pegada a la ejecución de esta instrucción, y esa instrucción es la de mostrar en consola. Por tanto, primero va a mostrar en consola el contenido actual de num1, o sea, 13, y luego se incrementa num1. Mire, por eso me muestra nuevamente 13, pero ya num1 fue incrementado. Miren, num1, voy a mostrar en consola num1 y efectivamente num1 ahora ya tiene el valor de 14. Aquí yo no lo incrementé fue en la instrucción inmediatamente anterior. Para evitar ese problema, podemos utilizar el operador de incremento antes del nombre de la variable, como más más y el nombre de la variable, num1, punto y coma, de tal manera que primero incrementa y luego sí ejecuta la instrucción de mostrar por pantalla, en el caso de que, como estamos trabajando hoy con consola, pues en este caso, ¿vale? Ahora, hay veces que uno necesita incrementar, pero no en uno, sino en una cantidad X, ¿cierto? En 2, en 5, en 7, en lo que sea. Entonces podemos utilizar un operador de incremento, em, digamos, también reducido. Por ejemplo, si yo quisiera a num1 incrementarlo en 5, tendría que hacer num1 más 5. Asignele a num1 lo que tiene en este momento num1 más 5. Y así incrementó de 15 a 20 el valor de num1. Pero usted puede hacerlo de una manera mucho más corta, como es el operador de incremento, num1 más igual y la cantidad de unidades a incrementar. Si yo quiero incrementar nuevamente en 5, ya miren que 1 pasó de 20 a 25. Y miren que es una expresión mucho más corta, más rápida de generar que esta expresión toda larga, ¿cierto? Puede funcionar por cualquiera, más 5, más 10, ¿ya? E incrementa en la cantidad que usted necesite o que usted quiera. Bueno, ahí nos quedamos con los operadores de incremento. Pero como existe el más más, ustedes intuirán que existe el menos menos, ¿cierto? Num1 menos menos. Ay, ¿dónde está el menos menos? Num1 menos menos. Entonces, miren, nuevamente me está mostrando el 35, pero en realidad ya lo decrementó. Si imprimo en consola, num1 ya no tiene el 35, en realidad ya tenía el 34, sino que primero mostró por consola el valor actual y luego lo decrementó. Quiere decir que también existe el operador de decremento menos menos, donde primero hace el decremento y luego sí imprime, por ejemplo, en pantalla, ¿vale? Eso quiere decir que también eventualmente podríamos utilizar num1 menos igual y cualquier cifra que necesitemos. O sea, reduzcame en 10
ese valor. Mire, ya me vale 23, no, 1. ¿Ok? Ahora, si existe suma y existe resta, también existe multiplicación y también existe para división. No son tan comunes utilizarlos, pero sepan que existe. También pueden utilizarlo con los operadores multiplicación y división. ¿Ok? Entonces, tienen tanto incremento como decremento de una forma un poco más corta, más condensada, que les permite a ustedes reducir paulatinamente la cantidad pues de instrucciones escritas para hacer una misma operación. ¿Ok? Bueno, ¿preguntas? ¿Sí les funcionó? ¿Probaron con el de multiplicación y probaron con el de división? Bueno, sigamos. No son muy frecuentes los de multiplicación y división. En realidad yo no los he probado. No, todo este tiempo no he probado una multiplicación y una división. Vamos a mirar un operador, y creo que ese es el operador. Uy, no, ya casi lo acabamos. Listo. Pensé que nos faltaban más. Listo. Vamos a ver un operador que nos ayuda muchísimo en el tema de identificar cuando un número es positivo, perdón, cuando un número es par o es un número impar. ¿Ya alguno de ustedes lo ha usado antes? ¿O ya de pronto ha tratado de identificar un número par o impar en cualquier otro lenguaje? Dice Muller, ¿Cuál? dice Muller, Exacto, dice Muller. eso, el módulo. El módulo nos indica, nos retorna simplemente eh, un valor. eh, es exactamente el módulo. Nos retorna un valor 0 cuando un valor, un número, es divisible entre otro. Y nos retorna un valor diferente de 0 en caso de que el número no sea divisible en otro. Eso es todo. Esa es la base de todo ese tema de módulo. Y nosotros normalmente lo utilizamos para identificar si un número es par o no es par. ¿Vale? Vamos a probar por acá. 4 es divisible en 2, ¿cierto? 4 es divisible en 2 porque nos da un número entero al hacer la operación. ¿Ok? Ahí todo bien, normalito. Pero la forma de identificar si 4 es divisible, es par o no es par, es utilizando el módulo. 4 módulo 2. 4 módulo 2 nos da el valor de 0. ¿Listo? Nosotros ya no tenemos que preocuparnos si era par o no era par el resultado de una división, pues sencillamente, o si era entero o no era entero, perdón. Sencillamente verificamos si era par o si el número no es par. Verifiquemos si el número 3 es un número par. 3 módulo 2. Ay, se me perdió. Miren que me da un valor diferente a 0. Por tanto, 3 no es divisible en 2. ¿Listo? Y si un número no es divisible en 2, por consiguiente 3 no es un número par. Probemos con números más grandes. 200. 200 módulo 2. 200 módulo 2 nos da un módulo de 0. Quiere decir que es un número par. Pero 203 módulo 2 nos da un resultado diferente a 0. Por tanto, no es un número par. Esa es la manera en que nosotros podemos estar identificando fácilmente si un número es par o no es par. Esa es una de las principales, no es la única, pero sí es una de las principales aplicaciones de este operador módulo, ¿ok? Que se usa con signo de porcentaje. Recuerde, no nos retorna un booleano, aunque, bueno,
técnicamente sí es un booleano. No, no es un booleano. Sí es un booleano, pero no lo asuman como booleano, digámoslo así. Simplemente nos retorna 0 cuando sí es un número par y cualquier otro valor, pues el único valor posible es 1 cuando no es un número par. ¿Ok? Y pare de contar. Listo, eso es el tema de módulo. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve muchísimo para identificar si estamos ante una cifra par o una cifra impar. Inmediatamente, muy rápidamente, podemos verificar si es un par o no es un par. ¿Ok? Sigamos revisando nuestra guía. A ver que no se nos vaya a quedar nada. Asignación, incremento, eh, multiplicación, división, el módulo. El operador módulo también se puede utilizar también para operación de asignación, ¿cierto? Esto lo que hace es elevar a la tal potencia, ¿ok? Cuando tú colocas un número por y otro valor, simplemente estás elevando a X potencia, ¿ya? En este caso, si elevamos 6 al cuadrado, nos va a dar 36. Bueno, ese no tiene tanto rollo. Operadores de incremento, operadores de... Ah, sí, mira, aquí están los operadores de incremento, aquí están los operadores de decremento, los que estuvimos trabajando ahorita. Concatenación, ya lo usamos, ¿cierto? Para concatenar cadenas, el signo más. El operador condicional ternario, este es un operador bastante interesante. El operador condicional ternario nos va a retornar dependiendo de la verdad, la condición de verdad o falsedad de la condición que preguntamos acá. Dependiendo de esa condición, nos va a retornar el primer valor o si no, el segundo valor. Probémoslo dentro de la consola. Probémoslo dentro de la consola. Entonces voy a colocar num1, voy a asignarle el valor de 1 nuevamente. Y a num2 le voy a asignar también el valor de 1. Listo. Ahora, vamos a probar el operador ternario. El operador ternario consta de 3 elementos. Primero que todo, la condición. La condición va dentro de un paréntesis. Y la condición que yo quiero probar es que si número 1 es igual a número 2, ¿cierto? Después de la condición se separa con un signo de interrogación. Después de la condición viene el valor que esta operación va a retornar o este operador va a retornar en caso de que la condición sea verdadera. Y yo podría eventualmente colocar una cadena de caracteres, aunque podría colocar un valor numérico, pero voy a colocar una cadena de caracteres que me diga los números son pares. Y en caso contrario, con los signos dos puntos, separamos uno del otro. Uy, perdón. Si era así, espérame un segundito. Sí, si era así. Ya me entró duda en un momento. Con dos puntos, colocamos el valor en caso de que esta condición sea falsa. Los números no son iguales. ¿Ok? Probemos. Los números son pares. No, son pares, son iguales, hombre. Son iguales. Voy a tratar otra vez. No son pares, son iguales. Los números son iguales. Los números no son iguales. Ok. Entonces,
vuelve y juega. Estoy comparando número 1 con número 2. Eso ya lo hicimos hace un ratico, ¿cierto? Usamos el operador de comparación y número 1 vale 1, el número 2 vale 2. Los números son iguales. Mira, me estoy retornando este primer elemento. Los números son iguales. Ahora, si yo cambiara el valor de número 1 y indicara que ya no vale 1 sino 2 y vuelvo a tratar de hacer la operación de comparación, nos indica que los números no son iguales. ¿Por qué? Porque esta condición se evalúa falsa y al momento de ser falsa no me retorna el primer, la primera opción dentro de este operador de comparación ternario, sino que me va a retornar la segunda opción. Los números no son iguales. Como decía hace un momento, yo puedo retornar cadenas de caracteres, podemos retornar booleanos, podemos retornar cualquier, puede ser número, cualquier tipo de elemento, eventualmente podría estar retornándolo aquí. Ojo, solo un elemento, un valor. ¿Listo? El valor a retornar. Eventualmente yo podría asignar el resultado de esta operación a una variable, ¿cierto? Almacenar ese resultado en alguna variable, ¿cierto? Y después console.log, qué pena. Mensaje En consola. console, con razón, gracias. Oh, Dios mío, es que ya no veo el teclado, es que no tengo luz ya. Console.log, los números no son iguales, ¿ok? Entonces, eventualmente aquí yo almacené el resultado de esta operación ternaria y posteriormente la utilicé para mostrarlo en pantalla. ¿Okay? Es muy similar a una operación de comparación if, salvo que usted solo puede trabajar con un par de resultados. Usted no puede hacer operaciones aquí adentro. Simplemente usted va a tomar o retorna un valor o retorna otro valor. ¿Okay? Ese es el tema de ese operador ternario. Depende del desarrollador. Hay desarrolladores que se decantan muchísimo por este tipo de operaciones. Hay otros tantos que jamás la usan. Esto ya depende del gusto de cada quien. Pero pues sepan que existe. ¿Ok? Y si lo desean utilizar ese tipo de operaciones, eso es un if muy abreviado, muy cortico. Pues es bastante, en algunos casos es bastante útil. Listo. Eso era lo que teníamos en el tema de operadores. Y aquí nos dice, nos da nos da pie para un ejercicio. Crear un programa que solicite 5 notas, calcule promedio y muestre en consola si aprobó o no aprobó. ¿Listo? Un programa que capture 5 notas. Captura 5 notas, calcula el promedio y muestra en consola si aprobó o no aprobó. ¿Ok? Entonces, ese tallercito, este sí me interesa. Está sencillito. Voy a dejarles el espacio para que lo suban. ¿Vale? Está sencillito, está chévere. A ver cuando se deje seleccionar. Ese está chévere. De una vez dejémoslo hoy como... Eso es casi que un plus de clase, ¿cierto? Listo. Y en la siguiente sesión vamos a hacemos un repaso de los operadores y vamos a hacer, en cambio de la prueba de escritorio, aunque la prueba de escritorio es bueno conocerla, de qué se trata, vamos a aprender a utilizar el navegador para hacer depuración de nuestros scripts JavaScript, ¿vale? Para hacer seguimiento a las variables, a los valores de las variables. Vamos a ver cómo van cambiando con el tiempo y podemos ir modificándolas también allí mismo.
¿vale? Entonces voy a colocarles de una vez. Este ejercicio está muy sencillito. Una tareita, se llama tarea, perdón, tallercito, que es un mini taller. JavaScript. Si es que ya no veo, ya no veo las teclas. Ok. Y lo dejamos para hoy en 8. Miento, nos vamos a encontrar el martes, ¿no? Lo dejamos para el martes. Tienen el espacio, es que es súper sencillo, súper cortico. Lo dejamos para el martes y el tema es JavaScript. ¿Ok? ¿Qué hay que hacer? Utilizamos el operador ternario y aplicamos algunos de los elementos que trabajamos el día de hoy. No está tan complejo. De todos modos, si hay dudas, dificultades o algo, me escriben, me avisan. ¿Listo, chicos? Finalizar grabación.